La ley 176 le daba la facultad al Consejo de Regidores a nombrar al tesorero, financiero y contadores de los ayuntamientos. Y esto ponía entredicho la facultad que le da la Constitución a los síndicos y directores de distrito. Esa facultad, como funcionario municipal, de nombrar, ratificar o cancelar a un tesorero, a un financiero, a un contador en el ayuntamiento. El Tribunal Constitucional, atendiendo a esa contradicción con la Constitución, nada puede estar por encima de la Constitución. La Constitución está por encima de todas las leyes, ya sea leyes generales o especiales. Y es por esto que el Tribunal Constitucional, bajo sentencia, ha dictaminado de que esa facultad que hasta ahora tenían los regidores de nombrar, ratificar o cancelar a un funcionario de estos, ya sea un contador, un tesorero o un contador, no, a partir de ahora no tiene la facultad. Pero ¿qué ha hecho esta sentencia? Esta sentencia ha dado un principio de armonía que va a hacer su ejecución a partir de un año. Es decir, que aunque la sentencia ha sido dictada el martes pasado, su ejecución es a partir de un año, porque los jueces han entendido esto para no crear confusión, crear un problema interno en los ayuntamientos y distritos municipales, porque ya la mayoría de estos ayuntamientos, a partir del 24 de abril, que se fueron juramentados los funcionarios municipales, tanto los regidores, vocales, directores y síndicos, ya nombraron o ratificaron o cancelaron el que estaba de estos funcionarios. Y ya hay nuevos funcionarios o fueron ratificados. Entonces, esta sentencia, si se ejecuta en estos momentos, la mayoría de esos síndicos podrían cancelar, destituir a estos funcionarios y podría entonces caer en un asunto de una polémica en lo interno de estos ayuntamientos. Y es por eso que los jueces han preferido que esta sentencia, su ejecución sea a partir del año. Aunque la ley tiene un aspecto eminente, que no tiene efectos retroactivos, sino para el futuro, para el porvenir o para aquellos que están en su juicio o están en proceso. Y el legislador aquí ha sido sabio, que ha puesto en ejecución esta sentencia a partir del año. Y es entendible que un síndico, que es el administrador, el jefe inmediato de los ayuntamientos, le quiten esta facultad. Tenía esa facultad, no la tenía, no tenía esa capacidad de nombrar a estos funcionarios, porque el Consejo de Regidores se reunía en la sala capitular y cancelaba, destituía el funcionario que ellos entendían ahí. Este tribunal parece que fue elevado a alguna instancia de inconstitucionalidad y ha procedido a dar esta sentencia. Esta sentencia nosotros la aplaudimos porque era contraria realmente a la Constitución, a las funciones que realmente debe tener un síndico o un director de ayuntamiento. Ya a partir del año que entra, a partir del 24, a partir de esta fecha, cumplirá un año, ya el síndico podría examinar todos esos nombramientos y podría, con la facultad que le da esta sentencia, de destituir, ratificar o cancelar estos funcionarios, porque ya una sentencia le faculta. Y además la Constitución, que parece que había una mala interpretación de la ley. O quizá la ley lo decía, pero entonces se iban por el lado de la ley 176-07, que rige sobre el funcionamiento de los ayuntamientos. Son muchas las sentencias que ha dado el Tribunal Constitucional y que deben ser respetadas. No puede alegarse el desconocimiento de una norma a partir del primer día en el Distrito Nacional y el tercer día en todo el territorio nacional. Nadie puede alegar el desconocimiento
de una ley, de una normativa. Nadie puede protegerse por el desconocimiento. Todo se sobreentiende que conocemos la ley y es por eso que cuando una persona comete un delito, un hecho, el tribunal no le va a preguntar si usted sabía que esa ley prohibía eso, porque se sobreentiende que la ley es conocida por todos, ya sea analfabeto, ya sea que tú no sepas leer ni escribir, la ley se juzga igual para todos, no hay excusa para el desconocimiento de la misma. Así que a partir del año que entra, y esta sentencia debe ser ejecutada. Así es, había ese festival, ¿verdad? Esa facultad por parte de los concejales, el Consejo de Regidores, que teniendo una función de representar, fiscalizar y legislar en términos municipales, también la ley 176-07, por debajo obviamente de la Constitución de la República, le daba facultad para hacer otras cosas de tipo administrativo. Pero el edil, el alcalde, es el ejecutor, es la persona que representa el territorio. Estaban atados ahí sí. Los síndicos. Sí, claro. Entonces, si es el administrador del presupuesto que llega a los ayuntamientos en su condición de gobierno municipal, debe ser el administrador de los puestos también. Debe ser quien también designe esos puestos. Ver quién es que le conviene que esté dirigiendo las finanzas que llegan a ese ayuntamiento, amén de que los regidores, obviamente que ya dije parte de su papel, que es fiscalizar, deben estar pendientes de que esos fondos que llegan al ayuntamiento tengan una inversión. Y que las obras se realicen. Correcta, que las obras se realicen, se ejecuten, que se lleven a cabo, que se lleven a término. Pero le ha quitado esa facultad. Además, a los regidores esta nueva sentencia. También el presupuesto anual, que se comienzan a realizarse ya en noviembre, diciembre, y en enero debe ejecutarse un presupuesto nuevo, y ahí los regidores tienen esa facultad de aprobar cada una de esas enmiendas, cambiar, colocar los proyectos más importantes de cada área, y además ya los presupuestos están en partida. Ya anteriormente había una sola partida y los síndicos regidores con esa sola partida hacían y se hacían también. Y la ley ha venido a regularizar algunos aspectos que antes estaban debandados. Ya ahí están concentrados en una área para esto, una área para aquello, y los síndicos y regidores pueden salirse de ella. Si salen de esta, estarían incumpliendo con un mandato de la ley. Eso es así. Y entonces, en términos del conocimiento de la ley para todo el mundo, ahí, por ejemplo, cuando se trata ya de una acusación penal, para moverlo un poquito de ahí, de la parte administrativa, que tú decías que aunque sea analfabeto, que aunque sea... Nadie puede decir que yo no conozco la ley. Nadie puede prescribir sobre el desconocimiento de la ley, pero inclusive hay un trato un poquito más afable con relación a las personas que no saben leer ni escribir. Por eso, inclusive, los jueces le preguntan, y los fiscales en su interrogatorio al ciudadano que están juzgando en materia penal por un hecho punible, cuál es su grado académico. Y a veces hay personas que, pensando en que le van a tomar consideración por su preparación académica, empiezan a decir una serie de cosas. No, yo soy licenciado en tal cosa, tengo maestría en esto, aquello. Se supone entonces que si usted tiene tantos conocimientos académicos, usted debió saber que no puede matar a esa persona, o que no debe robar, o que no debe vender drogas. O sea, se le lleva más suave a las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, aunque la ley se reputa conocida en todo el territorio de la República Dominicana, una vez sea promulgada, conforme lo establece la propia Constitución de la República, en un plazo de las 48 horas, 72 horas, para los pueblos y para el Distrito Nacional en un término más corto.
Pero cuanto más preparación usted tiene en términos académicos, usted está más llamado a cumplir con el voto de la ley. Indudablemente es así. Por tanto, los ciudadanos y ciudadanas del territorio de la República Dominicana debemos ceñirnos al cumplimiento de la ley, al cumplimiento de los preceptos legales, de la jurisprudencia, de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico nacional. Lino, nos llama el amigo y colega Marco Antonio García Natera, Tony, contribuyendo al tema, que es muy importante, nos dice él, y nos hace la salvedad de que en otros países, y es así, y hablábamos de eso, que existe el Código de Familia, existe el Tribunal de Familia, para ese tipo de casos que se dan, cuando hablábamos sobre los feminicidios. Y yo hablaba hace un momento sobre la unificación de algunos ministerios que están dispersos. Pero muy dispersos. Y que hace tiempo se ha debatido de que deben unificarse frente al Ministerio de Familia, el Ministerio Familiar, donde puede fusionarse tanto el de la juventud, el de la mujer, y que también consagre el de niños y adolescentes, que muchas veces los padres desconocen la existencia de esta normativa. Y también otro aspecto que se da mucho, en la calle vemos tantos niños caminando y que están sin la protección de su padre. Entonces, con este código, que esta unificación de un ministerio familiar, de familia, podía contribuir en lo positivo. Así que esa llamada que nos hace Tony, y tú recuerdas que fuimos a Puerto Rico a un curso de una semana, y Puerto Rico tiene adelanto, como lo tiene derecho de mediación. Derecho de mediación. Esas mediaciones que se pueden dar entre la familia, un buen abogado, mediador, que es experto, puede mediar algún conflicto, que no llegue quizás el hombre a atentar contra la vida de una mujer, y eso se da en esos países. Pero mira, por ejemplo, lo que yo he leído en términos de mediación, solamente lo recoge en el artículo 38 del Código Procesal Penal, que habla del derecho de mediación, que debiera estar prescrito en legislaciones civiles. El Código Laboral lo establece como conciliación. Como conciliación entre las partes, sí. Pero ya el derecho de mediación escapa de lo laboral porque se usa cuando hay una pareja en conflicto. Cuando no se ha logrado, conforme al artículo 38 del Código Procesal Penal, llegar a un acuerdo entre las partes, entonces se produce lo que se llama un envío a caucus. El envío a caucus es una mediación más profunda que pudiera ser inclusive como una litigación entre las partes. Cuando no se ha mediado de manera amigable, entonces se discuten derechos un poco más profundos, más amplios. Pero aquí la legislación civil recoge poca cosa de eso. Está estipulado en el artículo 38 del Código Procesal Penal. Hay otra cosa de la que debo decir, de que la creación del Ministerio de la Familia es importante, toda vez que con lo que hay, por ejemplo, con ANI, que está con el asunto de niños, niñas, adolescentes, está el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Juventud. Hay una violación garrafal a la Constitución de la República en lo que prescribe el derecho de igualdad. Nosotros entonces... No hay nada del hombre. Espérate, entonces, la ley establece que la juventud termina a los 35 años. Entonces, si usted no es niño ni adolescente, el caso mío y el suyo, por ejemplo, un adulto. Usted no es mujer, pero tampoco es joven en términos de la ley, porque pasamos de los 35 años. No hay una protección. Sí, ¿cuál es la protección que tenemos? Entonces, los adultos mayores o los
ciudadanos y ciudadanas los adultos mayores, de sexo masculino, si no que pasamos de 35. Parte de 65 años. Entonces, los que tienen de 65 a 37, ¿dónde están? No, desde 35 en adelante. Los adultos mayores creo que están consagrados a partir de los 65, algo por ahí. Bueno, entonces sería adulto, sí, sin la composición de mayor. Pero se viola la Constitución de la República en lo relativo al derecho de igualdad. Hay una violación. Entonces, ¿dónde entramos? Esas personas que pasamos de 35, pero que no somos ni niños ni adolescentes. Ni adultos mayores. Ni somos jóvenes, porque ya pasamos de 35 para la ley. ¿Dónde cabemos? Entonces, debe ser entonces un ministerio de la familia, sí, donde entremos todos. Pero eso en ese aspecto. Pero también discutíamos el aspecto donde hay empleo, trabajo, donde personas que son de 35 ya no lo aceptan, es decir, que te colocan de 18 a 24. Es decir, tú eres joven para ese trabajo, pero entonces eres joven para otra cosa de 18 a 35. Fíjate dónde entran contradicciones hasta el asunto de tú lograr un trabajo siendo joven, porque te marcan de 18 a 24, es que te están buscando un trabajo para 18 a 24. Y decíamos que el presidente fue sabio hace unos días. La modificación donde con relación a la policía. El decreto donde ya puede ser de 30 años. Una persona puede engancharse a la policía de 30 años. Sí, pero anteriormente tú si pasabas 24 años siendo joven. Si no es hijo del coronel o del general. Le iban a quitar años entonces. Porque si es ahijado, es hijo del amigo, del compadre del general, te meten como quiera. Entonces, para ser presidente de la República, solamente te establece un mínimo. Pero tú puedes tener 100 años y puedes ser presidente, sí, entonces. Que debiera poner un límite. Entonces ahí no hay nada. La ley se queda ahí floja, ambigua. Tú te buscas ahí para ser senador o diputado, te establece un mínimo. Pero no un máximo. No, yo no veo un máximo ahí. Entonces, ahí te establecen mínimo y máximo para un empleo cualquiera. Fíjate la situación.